Hola, buenos días. Seguimos aquí informando. Soy Mariana Vargas, periodista independiente ahora. Pues hay dos temas que quiero presentarles como introducción, porque hay mucho de qué hablar sobre este tema que voy a tratar con el periodista Tomás Klaus en su programa, en su canal de YouTube. Pero quiero invitarlos a todos ustedes a tratar el tema de psicoterrorismo y de acoso moral o grupal, que es muy interesante. Es algo que sucede en todo el mundo, pero en este caso va a la invitación a los mexicanos para que sepan qué tipo de problema enfrentamos o enfrentan la mayoría de las víctimas, que son conocidas como TIS o Targeted Individuals, o en español, personas objetivo, que la ONU ya reconoció este tipo de crímenes como crímenes de lesa humanidad. Y en estos dos artículos en los que me baso más mi información, ya aparte de que la ONU los reconoce como cibertortura, ciberacoso, también hablamos de otro tipo de término, psicoterrorismo, ¿no? Bueno, pues pienso que son muchos años en los que he estudiado también este tipo de problema, donde participan o vecinos o participan perpetradores que juntan mmm, mucha gente. Obviamente que este tipo de acoso se puede dividir en muchas cosas, ¿no? Ciberbullying, bullying, mobbing y el término blocking, que es referido al acoso entre vecinos. Pero también, para darles una introducción de todos este tipo de violación de derechos humanos contra víctimas inocentes, pues porque vamos a detallarlo más con Tomás Klaus el día 27 de abril, 9 de la noche, hora México. Y pues estamos preparando esta información, que es muy importante, porque se trata de que, bueno, el Estado también participa entre lo que cabe de escribir, y tal vez la milicia, el ejército, la marina, entre otras instituciones, y que derechos humanos no, no le toma importancia, ni tampoco en mujeres, entre otras instituciones, porque pues no les conviene, no les interesa hablar del tema, no sé. Hay muchas víctimas, pero hablando de México, que están ya denunciando en redes sociales. Y pues les comento que pues puede ser este tipo de agresión a víctimas, pues que por venganza personal, sentimental, o por tener alguna preferencia política, son sometidas a vigilancia en su casa, a, gracias a la tecnología, son acosadas, y son muchos síntomas, ¿no? Por ejemplo, el ghostalking, conocido como acoso callejero, que es un grupo de personas donde participan para incluso agredir verbalmente o violentamente a la persona, y pues se tiene que defender, ¿no? Son acosadas desde que salen de su casa hasta que regresan, y pues tienen un tipo de vigilancia militar, pues ya sea helicópteros o ya sean drones. El caso es que esto, este tipo de acoso, pues se ha investigado que es por, por medio de un apoyo
federal o militar. Y estamos hablando de corrupción en este caso. Los perpetradores logran juntar gente que obviamente cada uno, y depende de su posición, reciben dinero, ¿no? Y entonces, pues hay dentro de este tema mucha información ya en internet, en inglés sobre todo. Estados Unidos es uno de los principales países que ejercen la tortura tanto por microondas, radiofrecuencias, satélites, armas militares. Es todo un amplio tema donde pues se prestan estas personas para acosar a la gente, generar miedo e inducir al suicidio, porque es lo que yo le denomino un gol o un bingo. Ese es el objetivo principal, matar a la gente. Primero, inducirles al miedo, al terror, a quitarles su vida privada, a acosarlas de muchas formas para lograr que finalmente se suiciden. He escrito muchos tweets, he escrito por las medias redes sociales, he insistido al presidente AMLO, al gobierno federal, a que tomen esto en serio, ¿no? Que el CISEN se acabó, pues me cabe la duda porque se sigue el espionaje en México hablando a nivel nacional, ¿no? Hay muchas víctimas en Sonora, por ejemplo, en Guadalajara, en Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, entre muchos estados que ya están protestando. Que CFE posiblemente tenga que ver con ese tipo de represión de la libertad que se intenta cometer feminicidios y homicidios. Es un grave delito ante los derechos humanos. Estamos hablando de México, aunque en realidad es para mucha gente en todo el mundo. Los gobiernos a nivel mundial pues están de acuerdo de permitir este tipo de delitos. Yo creo que deberían investigar sobre todo lo que está haciendo Nils Melzer, relator especial contra la tortura en la ONU, quien fue quien declaró esto como crimen de lesa humanidad. Y pues les recomiendo también un buen artículo que se llama Psicoterrorismo, Asesinato, Suplicio, de Mariela Lozano Nieto, mexicana, que es miembro de Amnistía Internacional, ¿no? Y menciona a psiquiatras tan importantes como Mary Franz Kirigoyen, donde nos explican esta Mariela en este artículo todo el tipo de agresiones psicológicas que las víctimas de cibertortura, ciberacoso sufren, pues repito, por venganza personal, política o sentimental. Bueno, pues se usa la tecnología para inducir al suicidio, una forma de terrorismo ya más fuerte, y pues yo invito a que lean este artículo y pues hay mucho que discutir, mucho que explicar, porque siento yo que mucha gente no sabe qué es el psicoterrorismo, qué son las armas psicotrónicas, cómo queman las agencias de seguridad a la gente, porque entre los síntomas está ya el hackeo mental, ya están las quemaduras en la piel, ya, y hay mucha gente que tiene pruebas,
hay mucha gente que ha hecho denuncias en YouTube y en Facebook. Muchas veces estas redes sociales tumban la información, la censuran, porque no les conviene a estas personas que se sepa que sigue este tipo de torturas hacia víctimas inocentes, ¿no? Las personas que participan dentro del acoso hacia las víctimas, pues realmente son gente que tienen una moral tan baja que, perdón, pero aunque sean abogados o sean profesionistas o albañiles o de cualquier clase social y participan en esto, pues eso les gusta, pues esa es su moral, aunque sean gentes, ¿vale? No sé, de cualquier clase, y que van a la iglesia y se persignan y bautizan a sus hijos, pues qué clase de moral tienen que participan en esta cibertortura, en este psicoterrorismo, cuyo objetivo es matar, 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 y cada gente que participa en difamaciones, calumnias, acoso en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, donde sea, pues es por razones que lucran, ¿no? O sea, obtienen dinero para hacer que la víctima pues sea agredida físicamente, psíquicamente y moralmente, ¿no? Para que se vea así, ya, ya moralmente mal y decida el suicidio, que en realidad es un homicidio. Bueno, pues hay mucho que explicar. Tengo una breve introducción para este tema, que repito, será en el canal de Thomas Klaus, un periodista holandés, y pues tal vez sonará como conspiraciones. Y si me llaman a mí conspiranoica, pues sí, porque realmente estoy denunciando que las conspiraciones son realidad, que las películas de ciencia ficción, si ponemos atención, son basadas en hechos reales, ¿no? Lo que no le conviene a los productores de Hollywood ni a los gobiernos que se sepan, ¿no? Pero hay también actores que ya están denunciando esto, ¿no? Y pues yo los invito a leer también el libro El dominio mental del coronel español Pedro Baños, donde explica muy bien todo este tipo de agresiones hacia la gente, ya sea mediante los medios de comunicación, que por supuesto van a seguir disfrutando de ejercer el periodismo mediático contra la población, nada más decir lo que les conviene para recibir un sueldazo, para seguir respaldando a jefes corruptos, y pues la mayoría de gente tal vez no tiene internet y pues les creen esas televisoras de México y del mundo, ¿no? Entonces yo invito a que se investigue. Yo invito al gobierno federal, al presidente AMLO, a que se investigue también por qué los datos biométricos que son exigidos ahora, aprobados por el Senado y dados por el buen punto de vista del presidente AMLO, son un error, son violaciones de nuestros derechos humanos. ¿Por qué? Que investiguen por qué los economistas, por qué los empresarios les conviene tener a toda la gente bajo control, ¿no? Yo necesito sus opiniones, sus dudas, porque esto es un tema muy importante. Yo creo que las víctimas mujeres tienen que ser fuertes como los hombres, porque se ha dado muchos casos de que este ciberacoso, psicoterrorismo,
pues provocan obviamente la muerte de mucha gente inocente y pues es importante explicar más a detalle cómo hasta la policía, cómo hasta, insisto, instituciones, por ejemplo, en Estados Unidos, también cooperan con estos crímenes. ¿Para qué realmente existen las agencias de seguridad, no? ¿Para qué? ¿Son de seguridad? Porque el pretexto de estar espiando, el pretexto de cuidarnos, de vigilarnos con cámaras en la mayoría de las calles es por seguridad o por terrorismo. ¿Nosotros somos terrorismo? ¿Los TIS son terroristas? ¿Cuál es el verdadero objeto? Están matando gente. El MI5 y el MI6 de Inglaterra también tienen la aprobación de un duque real, el príncipe Guillermo, duque de Cambridge, futuro rey de Inglaterra, nieto de Isabel II, que hace tiempo respaldó el trabajo de estas agencias diciéndoles que realizan buen trabajo. Yo les pregunto, ¿es buen trabajo estar matando gente, espiando gente y con todos nuestros datos, los datos biométricos, hacer un gran negocio jugoso entre empresarios y nada más? No, no nada más los datos biométricos, todo lo que subimos en internet, ¿no? Una foto en una playa con amigos, nuestros gustos, qué páginas vemos, qué leemos, todo esa información sirve para los empresarios, para seguir sometiéndonos eh, en cierta forma, ¿no? Hay mucho que explicar, yo creo que es importante analizarlo desde el punto de vista personal. También les comento que hay un estudio que está en inglés, pero yo lo traduje, se llama la fenomenología del acecho grupal, un análisis de contenido de experiencias subjetivas, investigación ambiental y salud pública, revista internacional. Es una revista y vale la pena eh, que, que se den una leída a esta investigación. Lorena Sheridan, David James y Jaden Roth, los escritores. Pues yo siento que hay mucho que hablar y muchas víctimas en México, que estos perpetradores, así se les conoce, tienen un jefe. Todo es un gran negocio. Se puede hablar de tráfico humano, pues sí, tráfico mental, pues sí, pues, por ejemplo, en la credencial del INE, ¿por qué tenemos nuestras huellas y por qué la usamos como identificación personal si la credencial dice nada más para votar, ¿no? Entonces, hay mucho que hablar, por qué la gente se corrompe por dinero y goza de manera tonta las 24 horas, los 7 días a la semana, hasta la muerte de la víctima, ¿no? Se rolan, digamos, los horarios, ¿no? Porque una víctima sufre, pues puede ser de 1 año o 2 años o 40 años o más, estando vigilada, estando viendo qué piensa, qué hace, cómo perjudicarla, ¿no? Entonces, cabe preguntar a un psicólogo o un psiquiatra, ¿qué opinan de las personas que gozan con este tipo de, de diversión, ¿no? El que la gente llore, el que la gente explote, que pierda sus trabajos, que, que esté, no sé, torturada, ¿no? Porque pienso yo que hay todavía muchas personas que no se atreven a denunciar y es muy importante hablar
de por qué les conviene a estos perpetradores que la víctima sea estigmatizada como si esquizofrenia, ¿no? Si vas por ayuda a la policía, en Estados Unidos, una persona que me escribió, pues denunció acoso vecinal y fue mandada a una clínica psiquiátrica donde siguió la tortura mediante electricidad y tecnología. Salió vivo de ahí, gracias a Dios, pero es la forma de inducir al suicidio, ¿no? Fomentando el odio, fomentando las calumnias, las humillaciones. Y me refiero a los mexicanos, ¿no? En particular a un fraccionamiento, Jardín San Mateo, Naucalpan, donde hay mucha gente que goza haciendo este tipo de acoso, ¿no? Mucha gente que recibe una paga por acosar. Mucha gente que se dice ser católica, que insulta al presidente, pero ejerce este tipo de violencia y la corrupción, ¿no? Mucha gente de ese fraccionamiento que salen siendo licenciados, abogados, médicos y pues no digo nombres, pero hay gente que participa y sigue participando en estos crímenes, ¿no? Que vas a una tienda y pues hasta los empleados ofenden, ¿no? Un tipo de acoso callejero o teatral, un ghosting, como dicen en inglés, y pues yo creo que en Naucalpan es uno de los municipios dentro del Estado de México, entre muchos otros, donde este tipo de crímenes se están ejerciendo, ¿no? Nadie Nadie pregunta, todos acosan, ganan dinero y yo creo que lo más importante y sobre todo la gente que tiene el título de abogado o abogada, porque también hay mujeres que representan la misoginia en Naucalpan, pues participan así difamando, calumniando y pues al final gozando de la muerte de la víctima, ¿no? Estoy hablando por víctimas que, que me hablaron de ahí. Es mucha investigación durante años, pero siento yo que hay que hablarlo con más información y de esto estaremos hablando el martes a las 9 de la noche. Y pienso yo que hay formas de investigar, de documentarse. La gente que cae es lo malo, ¿no? Si va a la policía, también estos ejercen presión psicológica y yo creo que es terrible porque así más, más fuerzan a la víctima a matarse. Es una situación de emergencia nacional y hablo de México porque son muchos países y son muchas víctimas las que sufren de este tipo de acoso, que te pueden, no sé, ofender por ningún motivo y pueden hasta golpearte y pues a veces incluso ni en persona. Ya hablaremos con más detalle de estos temas tan interesantes porque yo quiero hacer una breve introducción al problema real, como lo estoy haciendo ahorita, pero con más detalles, y en este momento los estoy invitando a si puede ser el presidente AMLO, si puede ser alguien de derechos humanos. Cabe destacar que un grupo de víctimas fue a ver a Alejandro Encinas como su cargo tiene de derechos humanos y pues él se rió, ¿no? Se rió y pues esas personas
salieron desanimadas porque un representante de derechos humanos pues le dio risa a esto y aquí lo hago público. Alejandro Encinas no le dio importancia a este tipo de denuncias. Y lo vuelvo a repetir, he estado mandando mensajes al Congreso, diputados y senadores. He estado mandando muchos correos e emails, sobre todo emails o twitters, más bien twitters en redes sociales al presidente AMLO, a los funcionarios, a derechos humanos y callan. Y mis colegas periodistas callan más. Entonces estamos hablando de una censura, obviamente a nivel internacional, pero una censura, estoy hablando de México, ante un problema grave como es la violación de derechos humanos, como es pues el permitir que este tipo de psicópatas, de terroristas, psicoterroristas, tipo de hackers, tipo de gente que acosa por un dinero, pero que ganan mucho más al permitir que maten a la víctima, ¿no? Y otra recomendación está el periodista Alex Bachman, que tuvo que dejar este tema del tecnoacoso porque por algo personal a lo mejor lo amenazaron de muerte, pero es todo un periodista que la misma gente del gobierno de alguna institución lo acusa de ser mentiroso, de ser mal periodista, pero ahí tienen la prueba de que pues a los que decimos la verdad, a los periodistas que somos honestos, a los periodistas que somos éticos, nos censuran y nos callan. ¿Por qué? Porque dentro del mismo gobierno, dentro de la misma sociedad, se ejerce el prejuicio, se ejerce la violencia de género, la violencia hacia los hombres también, hacia los niños, que es lo peligroso, por, por, porque no les conviene que se sepa este tipo de agresiones, ¿no? Yo creo que ya tengo yo 47 años y tantos años de estudiar qué es el B2K, qué son las microondas, qué es la radiofrecuencia, qué son los satélites, muchos armas militares. Y repito, el experto en el tema es el coronel español Pedro Baños. Su libro son 3, pero el más importante, el dominio mental, ya está aquí en México en venta. Yo los invito a leerlos, les invito a ver mi anterior entrevista con Thomas Strauss para darse una idea de la gravedad del problema y que el espionaje en nuestras casas es a nivel internacional. Ya ni siquiera podemos pensar que, por ejemplo, quiero un chocolate mentalmente porque ya lo sabe el gobierno, ¿no? Es algo más, ¿cómo decirlo? Más difícil de explicar. Cómo leen nuestros pensamientos, ¿no? Cómo controlan nuestra mente. Que hay tantos doctores que analizar, por ejemplo, la historia del doctor Ewan Cameron, qué tanto daño hizo a los canadienses y al mundo en general. Hay muchos doctores que se dedicaron a experimentar con seres humanos también y pues hasta la fecha. Cabe también añadir que Rafael Yuste de España, neurocientífico y senador, y el señor Guido Girardi de Chile también han contribuido a que el presidente Obama haya hecho ya realidad un proyecto del cerebro, el proyecto Cerebro, Brain en inglés, y pues ahora estos dos personajes, Yuste y Girardi, pues
ya están intentando que ya en Chile, Girardi ya lo logró con su equipo de senadores, se apruebe la ley de neuroderechos, ¿no? Que es un hecho. Y usted pues tiene su trabajo en España. Y aquí yo les invito a seguir al doctor Eric López, que también analiza a su manera los neuroderechos. Y es toda una persona que mis respetos y espero tener pronto una entrevista con él, porque es importante que nos hable sobre estos tipos de leyes, ¿no? Como la de neuroderechos. ¿Qué son los neuroderechos? ¿Qué es la neurociencia? Y, por supuesto, ¿no? Hablar también muchos temas como telepatía, la voz de Dios, el de los conocido en inglés o Voice to School. ¿Qué es eso? ¿Cómo hackean el cerebro? ¿Cómo se invade nuestra privacidad? Ya estando en el baño, bañándose o en intimidad con la pareja. Todos estamos así. Recomiendo el video que tengo por ahí. Se llama Todos somos targeted. En cierto sentido, una breve introducción a estos temas. Yo creo que hay que investigar, leer estos dos documentos que les digo y seguir preguntando a expertos. Los que saben en inglés pues tienen la ventaja de poder traducir más datos, ¿no? E invito a mucha gente a que se una a mí a hablar de estos temas porque es importante defender nuestros derechos humanos, nuestra vida digna. E invito al gobierno federal y a los políticos que se quieran unir a mi invitación a seguir platicando de este tipo de temas. Es muy importante hablar de cómo los países, los gobiernos violan los derechos humanos que se consolidó desde 1948, ¿no? No a la tortura de la gente y pues hay mucho que explicar y esta es una breve invitación, repito, para el que esté interesado a hablar y a debatir sobre estos dos temas, el acoso grupal, el ciberterrorismo, qué son las armas sónicas, psicotrónicas, qué realmente está haciendo el ejército americano, la CIA, todas esas agencias en complicidad también con algunos militares rusos o militares británicos, ¿no? A lo mejor me censuran, pero quiero darle importancia también a la doctora ya fallecida Rauni Tilde, importante ministra de Finlandia que ya hace unos años falleció, y pues ese sería otro tema, ¿no? Ella habló del control mental en su momento y habló sobre este tipo de epidemias que en la actualidad pues ya lo vemos con el COVID. Otro tipo de tema, el COVID-19, y por supuesto lo que se dijo en Davos a principios de este año, y qué es el reseteo y qué es el transhumanismo. Yo creo que hay que ponernos bien atentos sobre las tecnologías que, que ya son una realidad, para qué se van a usar, y pues hay muchos temas. Pueden seguir leyendo a Orwell, a Huxley, pero eso ya se ha superado, esas ideas ya se han superado y pues hay más personas que pueden detallar con mucha calma este tipo de explicaciones, ¿no? Yo creo que es necesario que México se entere de,
de este tipo de dominio mental, de que si prendes una televisora, una novela, un noticiero de cualquier canal, pues hay que investigar lo que se dice ahí, porque muchas veces no nos dicen ni todo o no nos dicen la verdad, igual que en los medios impresos. Entonces, basta ya y despertemos y pues a investigar, a estudiar y a difundir las ideas que yo considero importantes, este tipo de ciberterrorismo, este tipo de acoso mental, este tipo de el mal uso de la medicina, ¿no? Como médicos son corruptos, no todos, no todos, como incluso los psiquiatras y psicólogos, no todos, repito, ni todos saben de estos temas y los que saben o son corruptos o callan. Entonces, es un gran tema, son dos grandes temas que hay que analizar, que hay que difundir, que hay que investigar y hay que volver a pedir al presidente AMLO, volver a pedir al gobierno federal y a todas las instituciones que se pongan buzos, que investiguen, porque esto que aprobó el Senado de del uso de, de los datos biométricos, pues está mal. Nos violan nuestra privacidad, nos violan nuestra identidad como seres humanos, ¿no? Y pueden vender y traficar con nuestros datos personales, como ya es un hecho que Facebook, YouTube y las demás redes pueden hacerlo. Yo pienso que es importante informarse, investigar. Otra persona que habla de temas que recomiendo, Cindy Ramírez de Costa Rica, en su programa en YouTube, La Caja de Pandora. Si no lo encuentran ahí, también en las redes sociales como Instagram. Una joven que merece mis respetos y que es muy valiente y que tiene muchos temas. Algunos me gustan, otros no, pero son importantes, que es el programa MK Ultra y por supuesto sigue ese programa, qué es la CIA y qué es lo que está haciendo, qué realmente es Hollywood, para qué están usando ese tipo de música, que puede ser muy nice, como dicen los jóvenes, muy pegajosa, que Madonna y todos esos cantantes la hagan, ¿no? Pero también dentro del mundo de Hollywood hay personajes que ya fallecieron como Michael Jackson y pues en vida se quejó de toda una explotación que le hicieron, ¿no? Yo creo que también hay que destacar a Britney Spears porque también es una mujer que también está sometida por ley a un abuso mental, sí, psicológico, sí, y por su padre y por las leyes y por los empresarios, ¿no? Y la prensa también defiende a los empresarios a este tipo de explotación de esta mujer, pero gracias a gente que ha abierto los ojos, ya están defendiendo a esta mujer. Que mis respetos, ¿no? Porque ya quiere descansar un poco, gozar de su dinero y ser independiente. Pienso que se debe investigar más este tipo de acoso hacia esta mujer, pero hasta por las leyes, hasta por el gobierno, sujeta una tutoría de un padre, digámoslo así, que le importa más el dinero que la esclava de su hija gana que su propia hija, ¿no? Es un tipo de tortura familiar, digamos así. Y pues yo invito a que investiguen porque todo es
es algo muy interesante, muy importante, cómo se violan nuestros derechos humanos desde 1948, cómo llegaron los nazis tras el término de esa Segunda Guerra Mundial a América, a Rusia, y sobre las armas psicotrónicas, como últimamente se usaron en Cuba, en la Embajada Norteamericana en Cuba, porque ahí, y bueno, hay mucho de qué hablar. Esta es una breve introducción a, a que me apoyen a difundir este tipo de violaciones hacia las mujeres y hombres y hasta niños, ¿no? Los experimentos con seres humanos. Y hay que basarnos un poco desde que se experimenta con animalitos. Pavlov, Skinner. ¿Cuál fue los estudios? ¿Cuáles fueron los estudios de Freud? Y otro importante psiquiatra, Wilhelm Reich, también Viktor Frank, otro tipo de persona que respectos. Hay que discutir mucho a Freud porque no siempre tuvo la razón. Y pues hay el debate entre Freud y Reich, ¿no? Discutir ese tema, pero ya vendría siendo otro en otra ocasión. Pero sí, creo que el goce de la lectura sobre estos crímenes que muchos consideran que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial se siguen utilizando para perjudicar ahora a seres, desde perritos, animalitos, ahora al ser humano. Cabe destacar una noticia importante. RT en español, en Instagram lo pueden encontrar. Ya hubo una persona que se dice ser el primer cyborg o ser híbrido. Investiguen qué es eso, ¿no? Un hombre mitad máquina y mitad parte biológica del ser humano. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son realmente los usos de los satélites, ¿no? Y la tecnología militar. ¿Qué pasó en Irak, en la guerra del Golfo? ¿Cómo usaron el B2K, la voz de Dios, en los soldados? ¿Cómo el ejército norteamericano practicó ahí frente a todos la tortura, ¿no? Hay pruebas. Yo los invito a investigar todo esto y hablaremos más a fondo con Thomas Klaus el martes a las 9 de la noche, hora México, en YouTube. Pues esta es mi breve invitación y mi breve introducción a un tema que ojalá puedan ver porque nos afecta a todos nos violan los derechos humanos. Otro detalle, Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, hay una película donde narra su acoso electrónico y psicotrónico. La noche de los 12 años, me parece que así se llama. La vez que la vi está en Netflix y pues si no la consiguen ahí, búsquenla en otro o cómprenla, busquen en otro lugar o cómprenla porque habla de un muchacho joven que llegó a ser presidente de Uruguay y todos conocemos que Pepe Mujica ha sido un gran presidente para su país. Y hay muchas víctimas de esta tortura. La expresidenta de Chile, me parece que Michelle Bachelet, y me parece también que esta Rousseff, la presidenta Rousseff de Brasil,
son otras 2 personas que también fueron torturadas. Yo creo que hay mucho de qué hablar. Solo fue una breve introducción y esperamos vernos ya el martes a las 9 de la noche. Y pues muchas gracias y ojalá que se vea este video y pues si creen en esto, si bienvenidos al despertar de lo que está pasando ahorita en todo el mundo. Y pues si no, y si ponen una carita burlona o algo, pues pienso que son la gente que o gozan con este sistema de tortura o no saben o no les interesa o pues prácticamente se les hace divertido que a la gente la torturen hasta matarla, ¿no? Puedo también invitar a buscar uno de los videos de Alex Bachman, donde Fernando, una víctima de este tipo de delitos, le da una entrevista. Si lo buscan en el canal de Alex, Conciencia Radio, como Tecnoacoso, se llama Fernando, más o menos no recuerdo el nombre completo y del video, pero desafortunadamente esta persona se suicidó. Pidió ayuda, intentó Alex dársela, pero fue más fuerte este tipo de violencia hacia él y pues decidió matarse. Desafortunadamente, ojalá que si los colegas periodistas se interesen en el tema, yo estoy a disposición de comentarles todas mis investigaciones y mostrarles muchas víctimas. Desde Sonora, que hay muchas víctimas, Guanajuato, Guadalajara, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Zacatecas, Durango, muchas son las víctimas, muchos son los estados y muchos todavía callan. Por favor, si se interesan en colaborar conmigo a difundir bien y más informativo estos delitos, pues aquí me tienen. Buenas tardes y seguiremos informando. Espero que las dudas que tengan, pues aquí se las pueda contestar y pues espero colegas periodistas que no sigan callando esto y que aprendamos, como me dijo alguien, edúcame para aprender a educar. Es una forma de decir, aprendamos a estudiar y a difundir todos estos delitos, ¿no? Ojalá los medios de comunicación hablaran también de esto. Buenas tardes y pues soy Mariana Vargas informando.